estar esta mañana. Para mí es muy significativo y espero que también para ustedes el iniciar después de más de 2 años el culto de damas. Y creo que este tiempo de oración ha sido muy lindo. Yo creo que usted percibió la presencia del Señor en su vida y deseamos con todo nuestro corazón que pueda continuar asistiendo a los cultos de damas. Siempre se van a desarrollar a las 10:30. Vamos a estar orando media hora y luego unos 45 minutos a 1 hora de palabra y de ministración. Sean bienvenidas las que vienen por primera vez a un culto de damas de Betel. ¿Cuántas vienen por primera vez? Sí, hay un bonito grupo. Y las que venían antes, qué bueno tener con nosotros hermana Mirza, hermana Lilian, y a todas las demás hermanas, hermana Eva, que han estado en el área de damas desde hace mucho tiempo. Usted sabe que en nuestra congregación deben haber unas 150 damas, de las cuales probablemente un buen porcentaje trabaja. Otras no tienen transporte. Así que esperamos en Dios que en la medida que tengamos la posibilidad de hacer algunas conexiones para que alguien que pase cerca de la casa de alguna hermana que no tiene transporte y si tiene vehículo la pueda pasar recogiendo. Eso poco a poco lo vamos a ir viendo. Dice amén. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él en esta oportunidad hable a nuestro corazón y que seamos edificados y edificadas con la palabra que el Señor ha puesto para nosotros. Padre, gracias por este día maravilloso que lo vamos a recordar, Señor, como la oportunidad que tú nos estás dando de iniciar nuevamente en forma presencial este culto a ti, Señor, a través de las damas que están aquí. Te pedimos, Padre, que podamos ir apoyando y resolviendo oposiciones o dificultades que tienen algunas hermanas de la iglesia para que puedan estar también los días jueves. Que la intercesión, Señor, de estas siervas tuyas haya llegado delante de tu presencia, Señor. Tú sabes, Padre, la importancia que le hemos dado, Señor, a la intercesión en este culto. Y te pedimos, Padre, que tú lo desarrolles y que tú nos guíes, Señor, en lo que hemos de hacer y que redunde en bendición para toda la iglesia local. Te pido que envíes la palabra, Señor, que nos des de tu gracia para poder transmitirla en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos. Amén y amén. Bueno, quiero decirles que cuando inició el área de damas hace 17 años, realmente mi esposa se reunía con unas 4 hermanas. No sé, Yadira, si te recuerdas, ¿hay alguien aquí? Gracias. Que haya iniciado en el área de damas. Hermana Sandrita, hermana Violetía, mi hermana Goyita, gloria a Dios, hermana Eva también. Y ellas recordarán que yo me puse a pensar porque la pregunta que yo me hago es, ¿para qué un culto de damas? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. Es que a veces estamos acostumbrados a que en las iglesias hay cultos de damas, de jóvenes, de niños, de prejuveniles, y se segmenta bastante la iglesia. Y probablemente en el libro de los Hechos no había culto de damas, probablemente, como no había culto de niños, como no había culto de jóvenes, sino que dice que la iglesia, que involucra a todos ellos, se reunían por el templo y por las casas. Entonces al principio la iglesia no se segmentó tanto. Y a veces como pastor me preocupo de cuántos segmentos hacemos en las iglesias.
Porque de alguna manera la iglesia en la época actual, bueno, ya hace un buen tiempo que se han hecho estos cultos y tienen que tener una razón de ser. Entonces, una de las cosas que yo encontré, hermanas amadas, es que las damas normalmente son intercesoras. Y el Señor me habló a mi corazón cuando empezamos Betel con 14 personas, 4 familias, que lo más importante que tenía que tener el ministerio era la intercesión, la oración. Y después de 17 años nosotros le seguimos dando mucha importancia, aunque normalmente los miembros de Betel no le den toda la importancia, en general hablo, a lo que es la oración, a lo que es la intercesión. Un ministerio no se puede sostener sin oración, sin intercesión. Entonces, precisamente las 4 hermanas, las primeritas que empezaron, yo les transmití eso y les dije 1 hora de oración, de intercesión y 1 hora de palabra. 17 años después yo considero que la razón más importante de un culto de damas es la intercesión. Quizá no todas las que están aquí están acostumbradas a interceder 1 hora, tal vez no están acostumbradas a interceder media hora, tal vez están algunas acostumbradas a hacerlo más tiempo, pero el enemigo realmente siempre trata que la iglesia no ore. Hay un hombre que escribió un libro, tal vez usted lo ha leído, muy conocido, que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento? No recuerdo ahorita el autor, pero en general lo que dice el librito es que el problema es que la iglesia se olvidó de orar. Y generalmente oramos en los tiempos en los que comemos, si es que nos acordamos, un telegrama. Pero ustedes saben también que yo he venido insistiendo, aunque no lo he hecho tal vez últimamente, pero sí desde que el Señor me habló de la 4ª vigilia, que entre los judíos era un tiempo, ellos dividen la noche en 4 vigilias y está dentro de la palabra, y la 4ª vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es decir, que cuando salía el sol o estaba dando sus destellos, ahí terminaba la 4ª vigilia. Y si usted tiene oportunidad de estudiar la 4ª vigilia y qué pasaba precisamente en los evangelios en la 4ª vigilia, se dará cuenta que pasaban milagros, pero habían muchas cosas que sucedían. Y todo aquel que tiene la oportunidad de estar en la presencia de Dios en la 4ª vigilia, seguramente va a empezar a cambiar su vida de una manera dramática. Puede empezar a cambiar su matrimonio, puede empezar a cambiar aquellas cosas que no han cambiado en sus hijos. Y obviamente entonces, hoy más que nunca, la iglesia necesita volver a la oración. Yo recuerdo que mi mamá murió a los 69 años, en el 2001, y yo entendía, porque obviamente como mi mamá vivía con ella, que llega una edad, no sé si a usted les pasa, donde ya no se duerme tanto. ¿Verdad que sí? Y me decía, mi hijo, me despierto a las 3, 4 de la mañana y ya no me duermo. Y yo me ponía a pensar, qué gran oportunidad para meterse en la presencia del Señor. Entonces yo no sé a qué hora usted se acuesta, pero probablemente también se le abren los ojos, porque ella me decía, es que se me abren los ojos. Y bueno, yo ya entré a esa edad en la que se me abren los ojos. No importa a qué hora me acueste. Y a veces parezco búho. Entonces digo, Señor, bueno, estoy durmiendo poco. Pero en realidad es una enorme oportunidad para orar. Es una enorme oportunidad para interceder. Y para realmente darnos cuenta que la oportunidad que Dios nos está dando es precisamente de volvernos intercesores e intercesoras. Lamentablemente hay muy pocos intercesores. Pero cuando esta iglesia realmente entre en el ambiente de buscar la oración, usted se va a dar cuenta de todo lo que el Señor va a empezar a hacer. Ahora, otro detalle importante que yo vi, y solo déjenme ver dónde andaba, aquí estoy, es que
Hay en la Escritura por parte del apóstol una instrucción muy específica y obviamente se refiere a las damas de una manera muy especial, aunque el servicio a damas no es exclusivamente solo para mujeres casadas de diferentes edades o que estén solas, sino que también para las jóvenes. Sin embargo, usted sabe que por ser entre semana y lo que tenemos establecido los jueves, es difícil. Están estudiando, están en diferentes cosas, pero surgirá nuevamente este culto de damas, esta agrupación, actividades que puedan bendecir a las jóvenes. Por lo que aparece en Tito capítulo 2 y vamos a leer desde el verso 1, la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo número 2, porque quise tomar este tiempo donde iniciamos este culto de damas para tratar de ponerle visión a esto y que obviamente usted persevere en asistir, en invitar a otros y como le digo, si los puede pasar jalando porque no tienen su transporte, porque tal parece que en Guatemala algunos ya no quieren poner transporte. Los buses de antes ya no existen, no sé qué los hicieron. Muy bien, dice Tito capítulo 2 y verso 1, pero en cuanto a ti, es una instrucción para un ministro que había sido enviado a Creta, esa isla en el Mediterráneo, donde se nota que se habían desarrollado varias congregaciones, y le dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, lo que usted va a empezar a oír tiene que ver o está enmarcado dentro de lo que el apóstol Pablo denominó sana doctrina. Y eso lo hace muy importante. Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, ha tratado desde que empezó de mantenerse en una sana doctrina. Y no la vamos a definir porque no es el tema. Yo sé, usted sabe a qué nos referimos. Y yo tengo testimonio que usted está en esta congregación porque ha recibido testimonio de que aquí se enseña, se predica una sana doctrina. Si no, me imagino que no estaría aquí. Entonces, note que viene una instrucción hacia los ancianos, que se puede aplicar a los ancianos de una congregación local o a los varones mayores, no exclusivamente a los que ocupan una función de ancianos. Dice, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Pero como eso es para varones, lo dejamos para los varones en alguna oportunidad. Pero lo que me interesa es lo que dice el verso 3. Dice, asimismo, las ancianas. Fíjese que es interesante porque cuando habla de ancianos habla de presbúteros. Y cuando habla de ancianas es interesante porque usa una única vez en todo el Nuevo Testamento una palabra que en la Reina Valera no la quiero decir, ¿cómo la traduce? Porque dice las viejas. Entonces eso encaja dentro del léxico mexicano, ¿verdad? Porque ahí eso no es ofensivo. Pero aquí sí. Pero así dice Reina Valera. Entonces me gusta más la versión Las Américas y yo creo que a usted también, que dice las ancianas. Pero se usa solo una vez en el Nuevo Testamento y fíjese que sale de la misma raíz de ancianos porque es presbutis, pero en el aspecto femenino. Pero lo que en realidad quiere hablar es de madurez. Las maduras, las que de alguna manera también han madurado por los años que han vivido, porque en el contexto nos vamos a dar cuenta que dice entonces, las ancianas asimismo se distingan en un porte santo. Pero yo lo quiero leer realmente en una versión que me pareció mucho más
fácil de poder leerla. Si es que encuentro por aquí donde lo puse, aquí está. Fíjese que dice, así, perdón, la voy a leer aquí en versión Las Américas mejor, porque no la tenía donde creí que la había puesto, pero dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por reverencia? O ser reverentes. A veces en nuestro idioma no dice, bueno, que no hablemos en la congregación, que no hagamos esto, no hagamos lo otro, pero me parece que habla mucho más allá de solo lo que nosotros tenemos en mente. Y me gusta mucho cuando Reina Valera entonces dice, se distingan en un porte santo, un porte santo. Pero aún eso creo que tenemos que ir un poquito más allá, porque dice que habla de una posición o condición, es decir, subjetivamente, el semblante. Fíjese qué llamativo, que la sana doctrina tiene que ver incluso hasta con nuestro semblante. Fíjese qué interesante, ¿no? Y yo sé que usted hoy antes de venir se hizo una su manita de gato, ¿verdad? O sería de león. Pero usted no sale sin verse al espejo. A veces los hombres no nos vemos al espejo y no sabemos que a veces se nos paró el pelo por acá, que la mascarilla, ahora que tienen 2 cintas por acá, a mí me pasa mucho, especialmente cuando ya me toca ir a la barbería. Dice, expresión de la cara. Yo le voy a decir algo para los que no me conocen mucho, pero a mí me gusta ver el rostro de las personas, sus ojos, porque dice que son las ventanas del alma. Y en todo mi recorrido en la vida cristiana he visto muchas mujeres en la iglesia evangélica tristes, con sus ojitos apagados. Y eso da dolor, porque uno no sabe qué están viviendo. Entonces muchas veces he visto mujeres en los altares llorando fuertemente delante de la presencia de Dios, y no sé si están llorando porque sienten la presencia de Dios o están llorando por lo que viven y se llegan a desahogar los altares. Y realmente, si tuviéramos oportunidad de oírlas a cada una de ustedes en su testimonio, probablemente encontraríamos que ese semblante, esa expresión en su cara, a veces la tienen que modificar. Porque dice que caras vemos, pero corazones no sabemos. Entonces note usted que dice, las ancianas asimismo deben distinguirse en un porte, solo que aquí dice santo. Entonces me llama mucho la atención esto, porque fíjense que también la acepción de esta palabra, porque he tratado de explicar que las palabras en el griego koiné, que es donde se escribe el Nuevo Testamento, tienen muchas acepciones. Y por eso varían las versiones, porque el exégeta que traduce o el traductor, de acuerdo a los contextos y sus criterios, ponen una palabra, ponen otra. Entonces el poder tener una gama amplia de lo que significa nos puede ayudar, porque también esta palabra catástema significa comportamiento. Entonces ya entramos un poquito más, que las ancianas tengan un comportamiento santo o un modo de vida conforme a la santidad. Es más amplio el concepto. Pero claro, una persona que busca la santidad, dígame usted si no se le nota en la cara. Una persona que no vive en santidad también se le nota, ¿cierto? Entonces es interesante esto porque habla de conducta. Entonces dice que las ancianas asimismo
se distingan en una conducta santa, apartada. En otras palabras, la sana doctrina pide que las damas, y por supuesto también los varones, que también les pide más o menos lo mismo, deben realmente de mostrar un cambio de vida. Y nosotros como ministros, como pastores de una iglesia local, nuestra mayor carga, quizá, preocupación, lo que nos ocupa es cuando no vemos cambios. Y ayer que estaba con pastores, porque nosotros cada 15 días nos juntamos con los pastores para ser doctrinados, para ser enseñados, para poder compartir, para poder preguntar. Y algo bien tremendo es el hecho de que decía el pastor que enseñó ayer, que la predicación no es suficiente. Fíjese que la mayoría de personas tienen acceso a estar en la iglesia, ahora en forma presencial, una vez a la semana. Y algunos una vez cada 15 días. Algunos escogen una vez cada mes. Y si una vez a la semana oír a un predicador no es suficiente para que haya cambios, imagínese usted cuando nosotros lo hacemos muy esporádicamente. Porque en realidad por eso es tan importante estos grupos, donde no está la totalidad de los miembros y donde hay oportunidad de incluso conocerse, ser amigas por afinidad, orar juntas, saber que no vino fulanita, mira por qué no viniste, te extrañamos. Y eso que entre las hermanas se vuelve mucho más especial. Porque usted sabe que una hermana cuando habla por teléfono no habla 3 minutos. ¿Verdad que no? Acuérdese que cada mujer habla entre 30,000 y 40,000 palabras por día. En cambio los hombres hablan la tercera parte, salvo los predicadores. Eso sí como hablan. Entonces, hermana amada, mire, dice, porque el apóstol, y tenemos que entender que si esto es palabra de Dios, es un mensaje de Dios, él conoce la naturaleza tanto de los hombres como de las mujeres. Y entonces empieza a decir algo mucho más fuerte, para que no quede dudas de lo que se espera de la sana doctrina. Y dice, no calumniadoras. ¿Será que entre las mujeres hay más la posibilidad de que sean calumniadoras? ¿Qué piensa usted? Es fuerte eso, ¿no? Y se le envía a la iglesia que se está desarrollando en Creta y obviamente nos llega a nosotros en el siglo XXI, a nuestra iglesia Betel, y nos dice no calumniadoras. Ahora, lo que más me impacta a mí es que fíjese que otra vez la palabra original es mucho más impactante de lo que nos imaginamos. De hecho, esa palabra aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, pero normalmente, por lo menos 35 veces se usa para hablar del diablo. Esa palabra, porque es diabolos, diabolos. Y aquí lo tradujeron como calumniadora. Entonces para mí es una situación bien delicada, porque noten ustedes que dice, solo en Timoteo 3:3 y en Tito 2:3 aparece como calumniadora. En segunda Timoteo 3:3, si lo quiere apuntar, hablando de los hombres que van a ver en los postreros tiempos, que ya los estamos viviendo, y da una serie un listado de cómo van a ser esos hombres. Dice, van a ser sin afecto, desleales, y aparece otra vez la palabra diabolos, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. En esa lista, solo en esa aparece como una actitud.
Y de ahí solo se refiere al nombre propio del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando metámoslo dentro de la esfera a la que le están hablando, las ancianas deben de distinguirse por un comportamiento santo, no diabolos. Es impactante. Porque diablo es sinónimo de Satán y él es el acusador. Entonces, ¿qué es una calumnia? ¿Alguien puede definir qué es una calumnia? Cuando usted dice, es que me calumniaron, ¿qué quiere decir usted con eso? ¿Hablaron mal de la persona? Sin saber, pero normalmente la calumnia es cuando alguien habla de alguien y no es cierto. Esa es una calumnia. ¿Estamos de acuerdo todos con el concepto? ¿Alguna vez usted ha calumniado a alguien? Solo piense. Pensemos. Yo también tengo que pensar. Ahora, eso nos lleva al ámbito del enemigo. A mí el Señor, orando ahí en el momentito en que ustedes estaban orando, me puso la imagen de una mujer del Antiguo Testamento que se llamaba María o Miriam, porque el nombre es el mismo. Y era hermana de un tremendo ministro de Dios, Moisés. ¿Ya se acordó? Y era anciana, era grande. Fue la que agarró el pandero después de pasar el Mar Rojo y era anciana. Y realmente lo que cantó aparece ahí. Solo que calumnió a la esposa de su hermano. Híjole, qué tremendo, ¿no? La calumnió. ¿Y qué hizo Dios? ¿Ha leído usted ese pasaje? ¿Qué hizo Dios? La sacó del campamento porque le puso 7 días de lepra en su cara, su cuerpo. O sea, así de impactante es para Dios cuando nosotros entramos a la esfera del enemigo y usamos nuestra boca, nuestras palabras para calumniar a alguien. De hecho, es llamativo que dentro otra vez de esas acepciones, hermana, fíjese que habla de ser difamadora. Es alguien que difama a alguien. Entonces nos mete dentro de la esfera de la lengua. Y yo quisiera que usted me acompañe entonces a Santiago, capítulo número 3, y verso número 5 y 6 y 7, creo que hasta el 6 vamos a leer, donde nos enseña lo peligrosa que es la lengua. ¿Ha visto usted que a veces cuando la Biblia dice el mucho hablar trae pecado? Y entonces yo que soy mero hablantín, porque me toca hablar y hablar y hablar, y a veces se me irrita la garganta de tanto hablar. Si en el mucho hablar hay pecado, digo, Señor, tengo que tener cuidado. Pero ¿qué tal usted que se echa sus 40,000 al día? No sé si le queda corto, porque hay mujeres que no hablan tanto, pero normalmente una mujer siempre habla mucho más que lo que habla un hombre. Entonces dice Santiago, así también la lengua es un miembro pequeño. No sé por qué le dicen, no seas lengua larga. Si es pequeño. Y qué rica es la lengua, ¿va? No la humana, por supuesto. No sé si a usted le gusta la lengua. ¿Quién de ustedes cocina bien la lengua? La lengua fingida, esa es otra, ¿verdad? ¿Quién cocina bien la lengua? Bueno, yo la voy a tasar para ver quién cocina mejor la lengua. Nosotros vamos a México a buscar taquitos de lengua y cómo es de difícil encontrarla porque es bien cara, muy suavecita.
Entonces, pero volvamos a lo que dice la Biblia. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, obviamente en el humano, y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Nota que aquí estamos en Santiago capítulo 3 y verso 5, mis hermanas. Capítulo 3 de Santiago y verso número 5. Dice, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Note que aquí están personalizando a la lengua. ¿Sí? Le están dando como vida a la lengua, como que si fuera un ser vivo. Porque dice se jacta. Obviamente no es la lengüita, es la persona que usa esa lengüita, pero así lo están pintando. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Eso indica que lo que nosotros podamos decir puede provocar un gran incendio. Entonces, si la doctrina sana nos habla que las maduras deben de tener una conducta santa, una conducta apartada, y que dentro de eso deben cuidar el miembro pequeño, que es la lengua. Realmente pongámonos a pensar si el enemigo trata de meter a la mujer cristiana en su ámbito cuando habla cosas que no le constan. ¿Y qué tan fácil es caer en eso? Piensa usted, ¿es fácil o no es fácil? ¿Genera problemas entre mujeres cuando se mueve mal la lengua? Nosotros somos una pequeña comunidad, no somos muy grande, pero dice un dicho: pueblo pequeño, infierno grande. Entonces me parece a mí que el Señor quiere blindarnos para que cuando nosotros nos movemos a nivel de grupos femeninos haya una conducta que no involucre este tipo de cosas. Porque si le pasó a María, que era profeta, así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No ha leído eso? Ella y Aarón eran profetas. ¿Lo quiere leer? Mejor leámoslo. Déjeme buscarlo. Porque es muy interesante lo que ahí sucedió. Vamos a ver. Solo deme unos cuantos segundos a ver si me funciona esto. Porque lo que no me funciona es la memoria. Ok. Ahí en Éxodo capítulo 15 y verso 20 dice: y María, la profetisa. Éxodo capítulo 15 verso 20, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres, era líder, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Bueno, eso es lo bonito de ella, ¿verdad? Pero a veces tenemos lo malito. Y entonces dice Números capítulo 12 y verso 1 que María con su hermano, porque se aliaron. ¿Cuántos saben que en grupos cada oveja busca a su pareja? ¿Aló? ¿Sí? Hay grupos de afinidad y en este conglomerado, conforme vaya creciendo, van a haber grupos de afinidad. Nosotros veíamos que algunos grupos de afinidad, al salir del culto de damas, que tenían la oportunidad, se iban a tomar su café. Y qué bueno, son afines. Hay ciertas afinidades, ¿no es cierto? Uno siempre tiende a tener ciertos círculos. Obviamente que esos círculos en ningún momento generen problemas entre los grupos más grandes, sino que son grupos de afinidad. ¿Estamos? Entonces dice 12:1 de Números: y hablaron María y Aarón contra Moisés, que era su hermano, solo que para Dios era el ministro.
de una iglesia de 1.000.000 de gentes que iba caminando por el desierto, y Dios había escogido a ese ministro. Pero dice, a causa de la mujer etíope, de haber sido negrita, ¿va? Morenita. Yo no sé cómo era Moisés. Las películas no lo sacan siempre canche, ¿va? Pero probablemente era moreno también. No moreno, pero ella sí era etíope, que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron, fíjese, ¿qué tenía que ver el hecho de que él hubiera tomado una mujer etíope que no les gustaba? Ahora yo le pregunto a usted, ¿ha pasado usted por la experiencia que a veces usted no le gustó a la suegra? Todas se ríen, ¿verdad? ¿Qué será eso? De que la nuera en realidad dice, no era. Cambian la U por la O, porque dice, no, es que yo quería para mi hijo a otra. Tal vez le ha pasado a usted y a veces no es tan fácil enfrentar ese tipo de cosas. Pero aquí fueron los hermanos los que le dijeron por la mujer etíope. ¿Pero qué tenía que ver la persona que había escogido Moisés con lo que ellos van a hacer ahora? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Se metieron en otro campo. ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Por qué? Porque eran profetas. Entonces cayeron en el peligro de meterse bajo la autoridad o en contra de la autoridad del que Dios había puesto. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, o sea que era tranquilo y les tenía paciencia. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid, los llamó a los tres, vosotros tres al tabernáculo del testimonio, donde se suponía que el Señor aparecía. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y púsose a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ellos ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, si tuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca, dice esta versión, hablaré con él. Boca a boca. Y a las claras, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Ahora, noten ustedes que el Señor desnuda la naturaleza humana. Y aunque no lo dice la Biblia, no sabemos si fue María la que asusó a su hermano o fue su hermano el que la asusó a ella. Pero nos volvamos a Tito. ¿Por qué la sana doctrina involucra que las hermanas ancianas, maduras de las congregaciones, tengan cuidado con la lengua? Porque hay un peligro. Vayamos a Eva. ¿No cree usted que a Eva se le fue la lengua con el serpiente? Un personaje misterioso, era un seraf, probablemente un serafín cuando estaba del lado de Dios. Y como no sabemos cuántos años estuvo Eva y Adán sin caída, honestamente pudieron haber sido miles de años que estuvieron en el huerto sin caída. La Biblia no lo dice, porque la Biblia solo ve los eventos y lo que Dios le dijo a ellos. Y ahí cometió un gravísimo error Adán, porque la dejaba sola. Es un peligro que muchos hombres no se dan cuenta, muchos esposos no se dan cuenta, dejar mucho tiempo a sus esposas solas. ¿Aló? Porque hay posibilidades de establecer diálogo con ese ser.
Entonces, solo vemos los diálogos donde empieza a platicar y él les dice, con que Dios les dijo, y todo ese diálogo donde ella llegó a la conclusión de que el fruto era bueno para comer y lo comió y cayó, e hizo comer también a su marido, lo que ya conocemos. Pero note, el diálogo. Es importante cuidarnos con quién hablamos, de qué hablamos. Porque entonces quiere decir que en el ámbito femenil hay mucha tentación a entrar en la esfera diabolos. Ay, hermano Sergio, de eso nos va a hablar usted en el culto de damas. Bueno, eso fue lo que el Señor me puso. Porque necesitamos que esta área sea sana. Y si algo puede contaminar esta área, como cualquier otra área donde se mueven hermanas, es la lengua. Ahora, gracias a Dios que el pasaje no solo habla de eso, sino que dice cosas muy interesantes. Volvamos a Tito 2. Al fin y al cabo, tengo tiempo, ¿verdad? Yo no sé por qué a mí el tiempo se me va tan rápido. ¿Será que mi reloj camina muy rápido? Pero ahora que es el primero, pues de alguna forma espero que podamos tener un poquito de tiempito. Dice, no dadas a mucho vino. Afortunadamente, no vivimos en una cultura como la judía de aquellos tiempos, donde no había agua, sino que abundaba más el vino. Y aún usted sabe que en Europa una copa de vino puede ser más barata que una botellita de agua plástica. Entonces parece ser que en esa cultura la costumbre era beber vino. Y obviamente dentro de la misma iglesia, por eso lo tiene que decir Pablo, de las iglesias de los gentiles, parte de su costumbre, me imagino yo, era tomar vino. Pero entonces dice algo que yo quiero llamar su atención. Dice, no esclavas del vino, dice otra versión. ¿Sabe por qué dice no esclavas? Porque usa la palabra doulos, que se usa para esclavos de Cristo o siervos de Cristo. Entonces el vino, a algunas mujeres de las iglesias de esos tiempos, las esclavizaba. Y como realmente estas cosas son muy delicadas, porque hoy en día, como lo he dicho en el templo, en los cultos dominicales en algunas ocasiones, hay misiones que están permitiendo el avance del tomar vino en las iglesias. A mí me han contado hermanos que han participado de eso, lamentablemente, que el pastor les pone las botellas en una cena y trata de darles el speech que a él le han dado, y mal hecho, para decirles que no es malo, que no sean religiosos, y aquí y allá. Ahora yo le voy a decir algo que dije creo que este domingo. Todo bebedor social tiene una enorme tendencia a volverse esclavo, es decir, caer en un vicio. Entonces, cuando aquí dice doulos del vino, esclavos del vino y no esclavos de Cristo, imagínense ustedes, para ampliar más el panorama, todo lo que ahora nos esclaviza no va de acuerdo a la conducta que el Señor espera de nosotros, especialmente lo que vimos el domingo. ¿Qué clase de personas debemos ser, sabiendo que esto se termina? Entonces yo no me quiero quedar en algo tan cultural que probablemente a ninguna de ustedes en algún momento les ha afectado, pero sí sé de hermanas que el vino las atrae y que empiezan con una copita, 2 copitas, 3 copitas, y como acuérdense que ahora los médicos dicen un vinito
antes de la carne, le permite a usted digerir bien el vino y dicen que el vino es bueno, ¿verdad? Para el corazón. Ay, hermano, yo no sabía, aleluya, voy a decir algunas. No, pero el punto es que ellas, las de este contexto histórico, probablemente algunas caían en esta situación. Pero yo lo quiero traer en forma contemporánea. Este famoso aparato está haciendo esclavas a muchas mujeres y a muchos hombres. Es muy útil. Personalmente, yo tengo más de 40 chats con todas las áreas de la iglesia. A veces quisiera tirarlo porque es una locura, pero me sirve de archivo, puedo conocer las peticiones, tantas cosas interesantes. Pero el lado feo de esto es que te atrapa. ¿Me entienden? Y que se tiene que usar mucho dominio propio como fruto del Espíritu para que no nos atrape. Pero hoy en día pueden haber otras cosas que atrapan, las famosas telenovelas. Yo creía que las telenovelas se habían ido, pero ahora vienen telenovelas de todas partes del mundo a través del Netflix, ¿o no? Y atrapan, como películas, lecturas, hobbies, que son pasatiempos. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar y ser muy sincero con Dios. ¿Será que hay alguna clase de esclavitud? Porque ahí la más complicada era la del vino. Pero ¿será que yo tengo alguna clase de esclavitud? Como dijo aquella famosa chimoltrufia, ¿verdad? Es que a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. ¿Me entiende? ¿Qué clase de esclavitud podemos tener? Que entraría si nos escribiera el Señor una carta a las hermanas de Betel. ¿De qué hablaría el Señor que nos conoce? Tengan cuidado en esto, tengan cuidado en aquello. Pero su palabra nos sigue ayudando mucho. Y aquí entramos en la parte más importante del mensaje, que es, dice la parte final del verso 3, que me interesa mucho, dice que las ancianas deben ser maestras de honestidad. Así dice esta versión. Pero me gusta mucho otra versión, que se la voy a leer acá, porque es la versión de las Américas. Dice: asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Pero hay una versión que dice que sean maestras del bien. Y en ese sentido quiero enfocar yo a las damas, que sean maestras de lo bueno. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, yo estoy muy preocupado. Les quiero compartir esa preocupación con la forma como muchas jovencitas entran a los matrimonios sin preparación y no saben a qué se están metiendo. Y eso en poco tiempo genera roces, porque también los varones muchas veces no saben a qué se metieron. Entonces la iglesia en general falla cuando no sigue las instrucciones de la sana doctrina. Entonces fíjese que me gusta mucho porque la palabra didáscalo es maestro. De ahí viene la didáctica en nuestro idioma. Didáscalos. Pero se añade una otra palabra que se traduce bien, por eso dice maestras del bien, maestras de lo bueno. Y entonces, rápidamente, veamos qué hace una maestra del bien en el contexto de la iglesia a beneficio de las más jóvenes, porque lo dice aquí. Leámoslo, dice:
Solo me voy a ubicar aquí en la versión Las Américas nada más, porque creo que está un poquito más claro, dice. Verso 4. Que enseñen esas maestras del bien. A ver, yo anhelo como pastor que el departamento de damas, más que hacer un montón de actividades, nos enfoquemos en que este grupo de damas se vuelvan maestras del bien, en apoyo de las más jóvenes de la congregación, porque así está establecido acá. Yo no les estoy hablando algo que no tenga que ver con la iglesia. Lo malo es que no lo practicamos, porque a veces religiosamente hacemos las cosas, porque así lo aprendimos de las denominaciones donde venimos, de las iglesias donde venimos, pero en realidad aquí queremos enfocar esta visión una vez más, porque no es primera vez que lo hablo, que lo comparto, pero yo creo que el recordar estas cosas nos va a enfocar. Dice, que enseñen a las jóvenes. ¿Y quiénes son las jóvenes? Bueno, las señoritas de la iglesia, desde los prejos. Por eso la visión tiene que ir dirigida hacia lo mismo. Los maestros de prejos tienen que saber esto, los jóvenes tienen que saber esto, y las damas, que a la vez son madres, tienen que saber esto, que hay que enseñar a las jóvenes, la iglesia. Obviamente no quita la enorme responsabilidad de las madres y los padres dentro de casa, que son los primeros, pero tenemos que entender que muchas veces en los hogares cristianos no se sabe cómo hacer las cosas. Y por eso toda iglesia local debería tener una escuela de padres, porque eso no lo enseñan en la universidad, no lo enseñan en ningún lado. Y hay un principio: yo no puedo dar lo que no recibí. Si mi propia madre no supo trasladarme a mí conceptos que yo pueda trasladar a otros, difícilmente yo lo voy a poder hacer. No me nace, no me sale. Entonces dice que enseñen a las jóvenes en estos ámbitos a que amen a sus maridos. ¿Se puede aprender a amar según este contexto? Quiere decir que lo que veía Pablo y lo que veía Dios en las iglesias del principio, y que también suceden en las del siglo XXI, aquí en nuestra bella Chapinlandia, es que hay jovencitas que se casan y muy rápido dejan de amar, al igual que los varones, y al año ya se quieren divorciar en el contexto cristiano, porque no saben a qué entrar, ¿no? Pero las damas, las maduras, indudablemente, según esta palabra, ¿cómo van a enseñar las maestras del bien? Con el ejemplo. Si las que están casadas aquí, mire lo que voy a decir, las voy a agarrar en frío algunas, ya no aman a su esposo, ¿cómo pueden trasladarle a una jovencita que ame a su esposo? ¿Y por qué digo esto? Porque puede pasar, hermanos. Miren, hay matrimonios de 30 años, de 40 años, de 20 años, que ya no se aman. Viven juntos, ¿por qué? Por los hijos, dice. Viven juntos porque ya no pueden rehacer su vida en el contexto evangélico. Aunque usted sabe que hay mucho divorcio en el contexto evangélico. En Estados Unidos, el divorcio a nivel de sociedad, de los dos matrimonios, uno se divorcia. Es el 50%. Y lo que a mí me asustó hace algunos años es que cuando me metí a investigar los estados de Estados Unidos, porque solo ahí se pueden investigar esas cosas, más cristianos evangélicos, la tasa era mayor. Algo tiene que estar pasando también aquí entre nosotros. Entonces dice, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. Mire, qué delicado es cuando una pareja
anhela tener a su hijo o a su hija, su primer bebé. Usted sabe que la mayoría ahora esperan. Antes no era así, ¿verdad? El concepto normalmente era casarse y tener hijos, ¿cierto? Hoy los patojos, millennials, generación X, generación Y, la Z, que tienen sus características específicas, que los sociólogos las estudian, los antropólogos, se ha dado cuenta que ahora no se casan jóvenes. La mayoría se casa después de los 30. Y a veces hay que poner la escoba detrás de la puerta, porque no hay modo que se vayan. Bueno, es para que se ríe usted un ratito. Pero antes se casaban jóvenes. Yo les aseguro que algunas de ustedes se casaron 20, algunas 18, 22, 24. Hoy se casan 30, 32, 35. Y los varones se casan hasta los 40 veces. Se acomodaron para quedarse en casa, que es una generación acomodada. Y saben que si se casan, encuentran dueño a su dinero. ¿Se ha dado cuenta usted que esta generación es una generación que no importa de qué extracto social venga? La mayoría de ellos a los 30 ya fueron a Europa. Yo tengo 62 y no he ido a Europa. ¿Qué indica eso? Son jóvenes que no piensan en una casa. Piensan en viajar, recorrer el mundo. Y cuando se casan, que sus padres los tengan en su casa. ¿Cierto? Es una generación, estamos hablando de gente que viene a nuestras iglesias. Pero hablemos de las señoritas. La iglesia necesita trabajar. Pero ya me di cuenta que no necesariamente con otro segmento dentro de la juventud, área de señoritas, sino que se debe trabajar desde aquí, bíblicamente hablando. Para mí sería un sueño que cada una de ustedes pudiera estar cerca de una joven y obviamente cerca de la mamá y poder apoyar a esa joven para que sin tanta palabra, sin tanto speech, sin tanto mensaje, esa jovencita viera cómo usted ama a su esposo, cómo lo atiende. Ejemplo. Porque a veces enseñamos en la iglesia bien bonito y en la casa nos portamos feo. Yo ya no tengo mucho tiempo porque el Señor viene para endulzarle a usted la palabra. Tengo que ir directo, especialmente porque ya son las 12 y la gallina todavía no se cose. Pero mire, hermana amada, ¿cómo se enseña a amar a una joven, a sus hijos? Esperan 3, 4 años y viene el primer bebé y el bebé, en lugar de ser de felicidad, es problema. Eso yo lo he visto. ¿Por qué? Porque se tiran la chibolita. Ahora lo cuidas vos, ahora lo cuidas vos, ahora lo cuidas tú. Porque la mujer de hoy, de 30, la mujer que tiene 30 años hoy y que se casa, no tiene la mentalidad con la que usted se casó, de atender a su esposo. No tiene la mentalidad de atender a sus hijos. Ella quiere ser profesional. Y muchas de ellas son excelentes profesionales. Y muchas de ellas son tan buenas que ganan más que sus esposos. Y entonces empiezan en su corazón a dejar de amar a su esposo, porque no es tan exitoso como el compañero que trabaja con ella y que ya le está endulzando el oído. Y deja de amar a su esposo. Pero volvamos a los chiquitos. Los hijos les son estorbo para su profesión, para sus éxitos, para sus cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para enseñarle? Con el ejemplo. Y entendiendo que está esa problemática, estar preparados.
para poder decirle a esa jovencita cuando se encuentre en esa disyuntiva de tener que dejar de trabajar, porque eso es terrible. Mire, yo ahora entiendo al hermano Otto. El hermano Otto, sus hijas no fueron a la U, y no porque él fuera machista, sino que fueron y sacaron un curso universitario en un instituto femenino de estudios superiores, IFES, y sacaron 3 años de hogar empresa, donde les enseñaban a cocinar, les enseñaban a ser hacendosas, organizadoras. Yo recuerdo que mi esposa ya casada sacó 2 años, ¿te acuerdas? Y como el hermano Otto estaba muy cerca del grupo de universitarios que estábamos solteros, en una ocasión yo le oí decir lo siguiente, tal vez no lo entendí completamente en ese momento, pero dijo: la mujer que va a la U se complica la vida. Uno podría pensar, como él es una generación anterior, pues tal vez no cree que la mujer... Usted sabe que hay un movimiento emancipador de la mujer, donde la mujer busca, no solo en el mundo, sino también en la iglesia, hacer todo lo que el hombre hace. Ese movimiento está. Entonces cualquiera que oye eso dice: ojalá eso es de hace 40 años. Pero él solo decía una realidad que él observaba como pastor. Porque si va a la U y es una buena profesional, se complica la vida porque quiere ser profesional, pero también quiere ser buena madre y también quiere ser buena esposa. Y ahí hay 3 roles. Y si sirve en la iglesia, quiere ser buena servidora en la iglesia, 4.º rol. Y llega un momento que no sabe qué hacer. Entonces yo conocí a Yadi en la U. Gloria a Dios porque fue a la U. Si no, no lo hubiera conocido. Y ella daba cátedras cuando nació nuestra primera hija, pero no tenía tiempo completo, era una cátedra, va, mi hija, como profesora de inglés. Y como nosotros no teníamos tele, no, nuestra hija nació, la segunda, al año 7. Entonces le dije: Yadi, sé que es poco tiempo el que trabajas, pero yo creo que ya con las 2 nenas chiquitas, una de año 7 y otra de 0 años. Y bueno, ella se dedicó a las nenas. Y fue la más grande bendición para mis hijas que ella se dedicara a ellas. Pero su visión profesional fue estorbada. Y eso tarde o temprano afecta. Entonces no es que no vayan a la U, es que también les enseñemos el equilibrio. Yo recuerdo a una abogada, parecía que era muy buena. Yo vendí un terreno, habíamos comprado un terreno para hacer nuestra casa, la casa de nuestros sueños, con Yadira. Muy bonito el lugar. Pero al Señor se le ocurre llamarme al ministerio. Así que no había para hacer la casa y mejor vendimos el terreno. Pero quien me hizo el traspaso era una abogada joven. Y me dijo: juntémonos en tal lugar para que yo le firmara. Y de repente me dice alguien del restaurante: mire, allá afuera lo están llamando. Así le dije, salí, era ella, no pudo ni entrar, porque llevaba a sus 2 hijos chiquitos en el carro. Y ahí en el carro le tuve que firmar. Entonces me puse a pensar, realmente una mujer universitaria, cuando tiene hijos, se le complica la cosa. O sea, lo que dijo el doctor es una realidad, pero cada quien tiene que equilibrar. Yo sé que hay jovencitas, usted sabe, en nuestra congregación estamos, ¿verdad? Mucha gente, 5 bebés. Uno ya nació ayer, para misericordia de Dios. Hay que habilitar el área de sala cuna, pero algunos ya están pensando qué van a hacer cuando venga el bebé. Y una pareja me dice: ya pensamos que mi esposa deje de trabajar. Eso complica las cosas económicamente, pero ¿qué vale más? Porque muchos bebés se educan con las empleadas domésticas.
Y al cabo de los años vemos los problemas. Yo sé que ya me pasé 5 minutos, pero me da unos 10. Qué abusivo yo, ¿verdad? Pero mire pues, que enseña a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. Algunas de ellas van a necesitar consejos. Incluso de aquellas que, siendo profesionales, dejaron sus profesiones para atender a sus hijos, y ese ejemplo les puede ayudar, puede ser una luz en medio de la oscuridad. ¿Y qué más le van a enseñar a las jóvenes? A ser prudentes. Pero eso lo debería enseñar la mamá. ¿Y si no lo enseñó? Aquí vienen jovencitas solas, que la mamá y el papá no son cristianos, o pueden llegar, o que aunque vengan los padres, no tuvieron la forma de educarlas adecuadamente. Esa palabra prudente se puede usar también templadas. ¿Usted sabe cómo se templan las espadas? Se meten al fuego y después se meten al agua fría, para que el metal quede templado. Lo que quiere decir esta palabra es que no se dejen llevar por sus pasiones, que no sean arrebatadas, sino que tengan una conducta prudente. Y uno, dentro del contexto de una congregación tan pequeña como esta, uno se puede dar cuenta de que hay señoritas que necesitan consejo. Entonces yo lo que anhelo, lo que el Señor está poniendo en mi corazón, es que algunas de ustedes, cuando hagamos actividades de damas, ustedes les hablen a las señoritas. Porque no podemos poner niños enseñando niños, ni jovencitas enseñando a otras jovencitas, si ellas mismas necesitan. A veces solo se aprenden una lección y la repiten de memoria, pero ellas no tienen todavía las convicciones. Por eso aquí el parámetro bíblico dice que las maduras, con estas características que ya vimos, enseñen a las jóvenes a ser prudentes, pero también a ser puras. Puras. ¿Qué hacemos nosotros en un ambiente, aún dentro de la iglesia, donde muchas señoritas dejan de ser puras? Porque no las cuidaron. Cada vez más sucede en las iglesias el sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Mire, yo quisiera hablarles como 3 horas a ustedes, pero no voy a poder. Pero en esta congregación, aunque le parezca obsoleto, seguimos creyendo en amistad, compromiso y matrimonio. ¿Y sabe por qué lo que seguimos creyendo? Porque creemos que es bíblico. Y yo comparto con pastores del mismo grupo en el que estamos que me dicen: yo también creo vos, pero no lo practican. Una cosa es tenerlo aquí y otra cosa es practicarlo. Porque si usted, como madre, porque aquí hay madres de señoritas, les enseña a sus hijas a que el noviazgo no es bíblico, aunque parezca obsoleto. Ese hermano Sergio todavía sigue pensando como hermano Otto. Fíjese que pienso como dice la Biblia. Y en la Biblia lo que hay es un desposorio. Es decir, primero una amistad y luego viene un compromiso. Pero yo me he dado cuenta que la mayoría de padres no lo creen y no lo aceptan. Y entonces permiten que sus jovencitas tengan novios. ¿Y qué cree que andan buscando esos novios? Aunque sean cristianos. Con las hormonas aceleradas. ¿Qué creen que andan buscando esos novios? ¿Aló? Aquí vemos adultos. Andan buscando contacto físico. La única cosa diferente de ser amigos y de ser novios es el contacto físico.
Y el contacto físico lo que va a producir es el riesgo de un prematuro embarazo o de una pérdida de virginidad. Y dice que las ancianas deben enseñar a que sean puras. ¿Verdad que está difícil la cosa? ¿Qué dice usted? Pero es la sana doctrina. Pero no termina ahí. Hay que enseñarles a que sean hacendosas en el hogar. ¿Lo lee usted en la Biblia? ¿Versión Las Américas? ¿Cómo dice su Biblia? En el contexto de la iglesia. Es que mire, hermano, si todo se hiciera perfecto en los hogares, no hubiera pedido el Señor esto, pero no se hacía, ni en aquellos tiempos, ni en estos. Entonces, hace unos cuantos años, como 15 años, allí en La Toledo, aquí cerquita, enfrente donde vive mi hermano. ¿Usted ya vivía ahí cuando nosotros estábamos en La Toledo? ¿Y usted llegaba? No. Gloria a Dios. Es que ahí había bastante gente, ¿verdad? Ya no conocía yo a todos. Fíjese que hicimos algo muy bonito en base a esto, porque hace rato que yo vengo con esto. Lo que cuesta es implementarlo. ¿Cómo le podemos enseñar a las señoritas a que sean hacendosas en el hogar? A las jóvenes. Pues enseñándoles. ¿Sabe usted que hay jovencitas que no saben cocinar? ¿Aló? Cuando ponen el agua caliente se les quema. Y como ahora es de comer afuera, ¿ya sabe usted lo que se puede gastar comiendo afuera? Los presupuestos no alcanzan si usted come afuera. Es que somos dos, ¿sí? 100 cada uno, 200. 2 veces por semana, 400. 4 veces en un mes, 1,600. Y con 1,600 una pareja puede vivir todo el mes, por lo menos en cuanto a comida, o por lo menos 15 días, y comiendo bien y saludable. Pero la señorita no trabaja, no cocina. Y algunas, a mí me llamó la atención oír, tal vez se va a recordar Yadi, pero como solo voy a decir lo que oí, no voy a hablar de la santa. Me sorprendió que dijo, es una profesional. Y dijo, yo cocino 1 vez al año. 2 veces al año. Así dijo. Dijo, pobre esposo. Pero tiene una... no digo más. ¿Me entienden? Ahora, ¿no creen ustedes que en el contexto de esta agrupación femenil podríamos nosotros empezar a las 10 y de 10 a 10:30 enseñar alguna manualidad, enseñar a cocinar algo que ayude al hogar? Eso hacíamos en La Toledo. ¿Cuántas se acuerdan? ¿Quiénes estuvieron en La Toledo? Aparte de mi esposa. Miren, ella se va a poner colorada, ¿verdad? Pero ¿le gustan a usted los arreglos que hace hermana Claudia? Y ella aprendió a hacerlo en internet, pero tiene un don. ¿A cuántas les gustaría aprender a hacer ese tipo de arreglos? Es que yo los hago mejores. Está bueno. Ya va a tener ayuda, hermano. No, el punto aquí es, ¿cómo le enseñamos a una jovencita a hacer arreglos? Estoy solo pensando en voz alta. Por aquí hay una dama que sabe hacer muchas cosas y se ha preparado para ser una excelente repostera, ¿sí o no? Ella puede enseñar a hacer pasteles. Me va a decir hermana Eva que todavía lo tengo en mi corazón. Fíjese usted, hermana Eva se va a Estados Unidos, prepara 5 pasteles y no le hace ni uno a su pastor. Solo es una broma. Ella sabe hacer pasteles. Muchos de ustedes saben hacer pasteles. ¿Usted cree que las señoritas saben hacer pasteles? Es que hay que comprarlo. ¿Cuánto vale un pastel ahora? Y después, las economías se complican
se llenan de deudas y los padres tienen que ver cómo ayudan. Ahí entra dentro de enseñarles a ser hacendosas en el hogar. Y ahora hasta hay que enseñar a los hombres a ser hacendosos, porque las patojas esperan que hagan equipo. Y realmente el varón debe hacer equipo, porque no solo él trabaja. A veces cuando trabajan los dos deben hacer equipo, y cuando ella está cansada hay que hacer equipo. Pero yo tuve una mamá que me sacaba escobazos de la cocina, hermanas. A puras penas aprendí a hacer unos mis huevitos, y tengo que andar con cuidado que no se me vea la casca. Yo no aprendí a cocinar porque me sacaban. ¿Qué idea tenía mi mamá en ese tiempo? Que los que entraban a la cocina se volvían gays. Y no era así, pues. Y a veces cuando las esposas dan a luz, ¿no cree usted que es bueno que el esposo sepa cocinar, aunque sea algo sencillo, para darle de comer? No que le dice, levántate vos, estoy ahí con mi cesárea. Ya te dije que te levantes. Machista. Esto también tenemos que enseñárselos a los varones, pero aquí estamos con las hermanas y termino. La sana doctrina, contrario a lo que usted hubiera podido pensar, también de parte de Dios, toca cosas tan sencillas y necesarias como estas. A que sean amables. Usted ha visto que hay jovencitas que ni saludan. Y hay que enseñarles a ser amables. Pero también hay damas que ni saludan. Pasan enfrente de uno y... Pero a uno le enseñaron, mi generación le enseñaron a que dijera buenos días a los desconocidos, ¿sí o no? ¿Verdad que nos enseñaron eso? Y si no, nos caía. ¿Ya saludó? Y uno así todo, buenos días. Si no, le caía. Pero hoy los patojos no, pasan como Juan por su casa. Algo está pasando en la sociedad. Ahora, ¿se había imaginado usted que hay que enseñar a las jóvenes a que sean amables? Hay que enseñarles a que sean sujetas. Esto lo dejamos para otra vez. Porque eso sí está serio. Porque ¿qué va a enseñarle a una hermana a sujetarse a una jovencita si ella no se sujeta? Y está haciendo fábrica de insujetas. Porque una mujer insujeta, todas sus hijas van a ser insujetas. ¿Ya se da cuenta de eso? Por eso lo dejamos para otra vez. Me dan ganas de mejor seguir yo unos cuantos jueves y luego invitar a otras hermanas que estamos pensando invitar. Vamos a tener que cambiar la minuta, hermana Lilian. Pero siento que es necesario retomar cosas, que cada una de estas cosas uno las podría tomar. De hecho, para mí es el temario que vamos a desarrollar más despacio. Y termino donde dice, para el propósito, que la palabra de Dios no sea blasfemada. El problema en Creta y el problema entre nosotros ahora es que si una jovencita le toca casarse con alguien que no es cristiano, eso pasa, o que le salió cristianoide, porque muchos solo vienen a la iglesia mientras se casan. Una vez se casaron, patitas para que te quiero, y empieza a sufrir esa jovencita que no tuvo discernimiento y que sus padres tampoco lo vieron. Entonces empiezan los líos, empiezan los problemas, las dificultades, los sartenazos y los gritos y las palabras soeces y los golpes. Y entonces el inconverso o el cristianoide blasfema la palabra. No, que sos cristiana, pues. No, que no sé qué. Ahí alabando al Señor, entornando los ojos y que no sé qué. Y aquí mira lo que me decís. ¿Sucede eso o no sucede? Puede pasar. Entonces la palabra es blasfemada. Ese tu Cristo no te cambió.
La palabra es blasfemada. Entonces, ¿notan ustedes qué práctico es esto? Pero nos da visión. Nos da visión para nosotros y nos da visión hacia las jóvenes. Porque yo estoy viendo un cambio generacional en Betel. Betel está cumpliendo en este año 18 años de haber empezado. Así que, como dijo mi hermano Francisco Leal, esposo de mi hermana Flor, nuestra iglesia va a llegar a la mayoría de edad. Pero se está dando un cambio generacional. Los patojos que tenían 12 se están casando cuando empezó la iglesia. Por eso le digo, se casan de 30 casi. Pero va a ser el momento de ver cómo están ellos. Porque el matrimonio, termino con eso ahora sí, saca a luz todas nuestras debilidades. Porque el matrimonio son dos piedras que sacan chispas hasta que se van alisando y quedan bien seditas los dos, si es que aguantan. Por eso en el mundo, y muchos sociólogos creen que cuando un matrimonio pasa la barrera de los 10 años, que para nosotros es prueba, y prueba total, ya se van, dice. Y aquí todos pasamos los 10, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, se puede enseñar. Primero con el ejemplo, pero también con temas prácticos. Porque de hoy en adelante, si vamos a hacer un desayuno de damas, que sea orientado, porque ahí sí vienen todos o todas, pero que sea orientado a la necesidad que hay en la iglesia. De aquí puede surgir una actividad donde vengan las señoritas, apoyadas por los jóvenes, tal vez que ellos hagan la estrategia, pero el contenido lo ponemos nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo. Los retiros ya no solo de ir a jugar. Qué bonito sería retiro donde haya talleres para enseñar cosas a las jovencitas. ¿Me está entendiendo? Porque muchas veces las patojas no quieren aprender en casa, que están peleando con la mamá. Pero si oyen a alguien fuera de la casa, especialmente si la admira. ¿Me di a entender, mis hermanas amadas? Bueno, déjeme organizarme con la directiva para ver si yo continúo un poquito más para sacar esta serie, o hacemos también foros donde pueda estar mi esposa y ella pueda dar su punto de vista, y otras hermanas maduras del área, de la directiva, para que sea más dinámico todavía. ¿Le parece? Bueno, póngase de pie, mi hermana. Le recuerdo que ahorita estamos cada 15. Empezamos cada 15, pero en la medida que sea factible hacerlo cada semana. Yo en lo personal quisiera hacerlo cada semana, pero vamos a esperar un poquito. Pero si vemos que es factible y hay quórum, pues yo creo que podemos volver a cada semana, y yo podría tratar de estar más tiempo con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, porque yo sé, Señor, que tú dejaste plasmado en tu palabra todo lo necesario para que la vida funcione, para que los matrimonios funcionen, para que, Señor, tus hijas de Sara puedan agradarte y puedan ser instrumentos tuyos en sus hogares, y puedan tener proyección, Señor, para las más jóvenes. Padre, yo te pido que cada una de las hermanas que hoy vinieron y las que han de venir, Señor, te suplico que tú las hagas maestras de lo bueno, maestras del bien. Que tú, Señor, uses a cada una, Señor, no solamente con sus propias hijas, sino que también, Padre, puedan ver la necesidad que hay dentro de la congregación y aún fuera de la congregación, quizás en sus familias, para poder, Señor, a través del ejemplo, enseñar a las más jóvenes a que cuando se casen, Señor, puedan ir lo mejor preparadas
no solo físicamente, sino que almáticamente y espiritualmente, Señor, para que esos hogares no tengan que enfrentar quizá las mismas situaciones que ellas cuando iniciaron su matrimonio enfrentaron, para que puedan, Señor, ser ejemplos desde muy jóvenes y puedan, Padre, en este cambio generacional, tú ir mostrando, Señor, cómo vas a usar a esos matrimonios jóvenes que pronto irán madurando y que, Señor, sabemos que son el relevo que de alguna manera, Señor, tú, si retardas tu venida, vas a usar de una manera poderosa en esta congregación. Padre, yo bendigo a los jóvenes, a los niños, a los prejos, a las señoritas. Padre, los bendecimos juntamente con cada una de mis hermanas que son madres o tías o abuelas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra les permita reflexionar, que la vuelvan a leer despacio, que oren sobre esta palabra, que tu Espíritu Santo les dé testimonio sobre esta palabra, Señor, para poder ser instrumentos de parte tuya, Señor, para bendecir a esta congregación, Señor, especialmente para enseñar a las jóvenes. Que esas jóvenes que tal vez hoy son prejuveniles o esas señoritas que son casaderas, en el nombre de Jesús, no solamente puedan tener a sus madres, sino también mujeres maduras que las amen, que las guíen, que no las critiquen, sino que por el contrario, Señor, puedan ser instrumentos tuyos para que esas jovencitas reciban lo que tal vez ellas no recibieron, pero que ahora pueden dar de gracia lo que de gracia han recibido. Bendigo, Señor, esta reunión de damas. Yo te suplico que tú nos guíes, que nos muestres, Señor, si pronto debemos estar ya cada semana para que no haya tanta interrupción, Padre. Pero mientras sea cada 15, yo te pido que cada una de ellas ahora pueda hablar con otra hermana y incluso, si es posible, traerla sin que sea una carga. Padre, yo te pido que tú te glorifiques. Bendigo cada hogar aquí representado. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que hoy que la situación económica se complica, la canasta de cada una de ellas sea prosperada, sea bendecida, que la obra de sus manos en el nombre poderoso de Jesús sea bendecida. Hazlas buenas administradoras en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Señor, que los recursos que tienen puedan ser multiplicados, que se puedan mover en fe, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que ellas, Padre, como la mujer virtuosa de Proverbios 31, puedan, Señor, representar esas características para bendición de sus propios matrimonios. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dejo el tiempo con hermana Yadira. Aleluya. Gloria.